tardes. Estamos aquí en la antesala del cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez para que se unan a nosotros a una oración, ¿verdad, pastor? Claro que sí, ¿verdad? En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día, por tu misericordia, por este programa. Padre, todo lo que hagamos aquí en esta antesala del cafetín, que sea para glorificar tu santo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, estamos en la antesala número 27. Damos gracias a todos nuestros miembros, amigos, familiares. Gracias por el apoyo. Primeramente, gracias a Dios, que Él es el que nos ha cubierto, el Señor, y nos cubre de toda cosa negativa y también nos da ideas. Pero, pastor, el tema de hoy tiene que ver algo muy importante y se refiere a que el juicio de Dios va a empezar en casa. Aquí vemos, estamos en tiempos que estamos viendo cosas difíciles y las cosas se ven patas arriba, pastor. ¿Qué piensa usted de eso? Claro que sí, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos inciertos, ¿verdad? Tiempos de enfermedades, de pandemias, tiempos donde vemos la iglesia dormida, vemos que la iglesia no se levanta, vemos que la iglesia no es una iglesia apologética, ¿verdad? Que defiende la fe a capa y espada por la palabra de Dios, por la palabra pura, la palabra santa. Y vivimos tiempos donde la gente se está enfocando más en su propio yo que en los otros. Y es tiempos muy tristes los que estamos viviendo. Y desgraciadamente son los tiempos que nos tocó vivir, ¿verdad? Porque el fin está cerca y sobre todo las cosas van a empeorar. Exactamente. Y cada vez van a ir de peor en peor. Ahora, pastor, nosotros pasamos, como pueden ver ahí en las pantallas, hemos sido eliminados de unos grupos. ¿Por qué? Porque hay personas o grupos, o iglesias, que no quieren que nosotros hablemos la verdad. ¿Y por qué decimos la verdad? Porque estamos hablando palabra de Dios. Y si no están de acuerdo con lo que estamos hablando, aquí están, escríbanos y díganos en qué estamos errados, porque la palabra es la que tiene la última, valga la redundancia, palabra, ¿verdad, pastor? La autoridad final, hermano. Exactamente. Y no es lo que piense el pastor o lo que piense yo, es la palabra de Dios. Entonces, pastor, ¿qué palabra tenemos para empezar? Creo que tenemos Miqueas 1:3. Claro que sí, ¿verdad? Porque todos estos grupos que nos están viendo y los grupos que nos sacaron, ¿verdad? Ya sea facebookeros, youtuberos, o sean pertenecientes a una iglesia, una organización, pues el juicio va a empezar por su hogar, porque no están predicando la palabra de Dios limpia. Por algo nos cortaron, porque no les agrada lo que estamos hablando, porque estamos revelando la verdad y hay muchas artimañas del enemigo usándolas dentro de las iglesias el día de hoy. Es triste, hermano, es triste. Hoy está oyendo a un predicador muy famoso en la televisión, a Armando Alducin, que él decía algo impresionante, que el 65 al 75% de las iglesias cristianas creen que la salvación se pierde. Imagínense dónde está su salvación, dónde está su fe, porque la salvación es por fe. Entonces es algo muy triste, ¿verdad? Ver el pueblo hispano que está durmiendo, está caído, que está tomando una teología barata. Póngase a estudiar sistemáticamente, hermenáuticamente, bien, para que usted pueda interpretar bien las Sagradas Escrituras como el Espíritu Santo quiere que hagamos. Vamos a leer la palabra de Miqueas. Amén. Miqueas, versículo 3 dice acusación, ¿verdad? Contra el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. No concierne a vosotros saber lo que es justo, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que quitáis su piel y carne sobre sus huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y le desolléis su piel sobre ellos y quebrantáis los huesos y los rompéis para que el caldero y como carnes en olla. En otras palabras, están comiéndose unos a otros.
Se están comiendo unos a otros. La gente no le importa quién pisotea para llegar a una posición ministerial, para tener un buen trabajo, para tener un buen trato, para tener un buen negocio. No importa si hace trampa, no importa si miente, no importa la artimaña que haga. Pero eso va contra la ley de Dios y habrá un juicio. Porque Dios nada se le pasa desapercibido. Todo lo ve. Y ya sea usted creyente o no creyente, la justicia de Dios es para todos. Y la justicia empieza por cada uno de nuestros hogares. Pero lo más importante de esto de que se está hablando, aquí Miqueas en realidad es la voz de Dios, ¿verdad, pastor? Claro, el Espíritu Santo habla a través de Miqueas para que él pueda, este profeta pueda escribir lo que está sucediendo. Los príncipes son los dirigentes. Los príncipes de Jacob son los dirigentes. Si tú diriges una iglesia, tú diriges un hogar, diriges un trabajo, el juicio viene sobre ti. Y los líderes venían siendo los profetas. Bueno, los profetas vienen siendo la voz de Dios. Que también estaban en esas cosas. Sí, porque había falsos líderes de Dios, falsos profetas. Exactamente. Entonces es importante, aquí lo importante es que estamos hablando, más que todo es al pueblo de Dios, ¿correcto, pastor? Porque al que más sabe las cosas de Dios, más se le demanda. Claro, ¿verdad? Realmente este pasaje, pueblo de Dios, nosotros no somos el pueblo de Dios, nosotros somos la iglesia, pero aplica a nosotros porque nosotros somos un injerto al pueblo de Dios. Entonces esa profecía también viene hacia nosotros. Exactamente. Y lo podemos ver también en lo que es, cuando digo que al que más sabe, al que más conoce las cosas de Dios, más le será demandado. Y eso lo vemos un ejemplo en los talentos, ¿correcto, pastor? Claro. Y si Dios le da a usted un talento, Él le va a demandar más. Téngalo por seguro. Si usted lo puso en un ministerio, lo puso en una iglesia, lo puso en un grupo, que ahora es muy común tener grupos en las redes sociales, Dios le va a demandar. Dios le va a demandar. Más vale que lo haga usted correctamente, con temor. ¿Cómo es con temor? Solamente con sabiduría. Exactamente. ¿Y qué pasó, pastor, con el que le dieron un talento y lo guardó? Bueno, pues eso Dios lo reprendió. ¿Por qué? Porque los talentos que Dios te da son para multiplicarlos. Exactamente. Entonces, si se les da una palabra aquí y ustedes más bien se encierran, no hacen nada, ni esclarecen el tema, sino que vamos a cortarlo porque no esté hablando más nada, porque no me conviene. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? También Dios le quitará lo que tiene y se lo va a dar al que tiene, al que hizo. Entonces, ojo pelado, tú líder, tú profeta, tú lo que sea, en el sentido de que si eres un dirigente, oye mientras puedas oír la palabra de Dios, porque va a llegar un momento que vas a querer buscar las cosas de Dios y no vas a encontrar. Vas a querer que Dios te perdone y ya será tarde. Acuérdate que Dios es el que perdona y al tiempo de Dios, no al tiempo de uno. Porque ya cuando a veces uno quiere arrepentirse, a lo mejor ya es tarde. Este es el momento de cambiar. Este es el momento de decir, ups, sí, la regué y bueno, voy a acomodar todo esto y perdóname, Señor. Y con un verdadero arrepentimiento, el Señor te va a perdonar. Pero tienes que hacer la acción. No te quedes callado, cambia, lee, escudriña las escrituras. Pastor, entonces, lo que acabamos de leer significa que los líderes no están haciendo su trabajo correctamente, ¿verdad? Claro, no están haciendo su trabajo como deberían de hacer, no hay un temor hacia Dios, y eso es eso Dios son una de las cosas que Él aborrece. Entonces eso es muy malo lo que está diciendo aquí el profeta, y muy específico, porque acuérdese que el profeta está hablando para el futuro, también para nosotros. Exactamente. Ahora, lo que estamos hablando acá del arrepentimiento, ¿verdad? Y vamos con esta palabra, pastor. Dios en su misericordia espera que tú te arrepientas. Él desea que tú te arrepientas de lo que estás haciendo mal, que tú sabes. Y si no lo sabes, escudriña.
para que veas que estás en un error. Y lo dice en 2 de Pedro 3:9. ¿Qué es lo que dice, pastor? 2 de Pedro 3:9. Bueno, vamos a 2 de Pedro 3:9, vamos a buscarla. Sí. Dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Acuérdense que esta palabra de proceder al arrepentimiento, el hombre natural no puede proceder al arrepentimiento solo, necesita el Espíritu Santo. Necesita creer al Evangelio, necesita el poder de Dios dentro de él, que Jesús esté dentro de él para que él se pueda arrepentir, porque el arrepentimiento es el primer don que viene cuando el Espíritu Santo te sella, te unge, te bautiza. Entonces, ese es el deseo de Dios, que todos crean lo que hizo Jesús en la cruz para que procedan al arrepentimiento. Y entonces muchas personas que no se pueden arrepentir, tristemente, tenemos que hablar claro la verdad, no tienen el Espíritu Santo. Exactamente. Pastor, ahora aquí el que no se arrepiente va a tener una maldición, dice la palabra. No solo no es salvo, va a tener una maldición. Exactamente. Y el juicio va a comenzar por su propio hogar. Exactamente. Y allí es donde está el título de de este estudio pequeño, en la antesala. Y pastor, la palabra maldición en hebreo es alaj. Alaj. Cortado, reprobado. Exactamente. Es como un degradado. Degradado, reprobado. Desvanecido. O sea, quebrantado, porque ha quebrantado un pacto. O sea, esa palabra alaj significa como una maldición, pero que te va a hacer que vayas desvaneciendo tu popularidad, tu fama, tu fortuna, ¿verdad? Porque te va a cambiar tu mentalidad, te va a dar una mente reprobada. Pero fíjese muy bien, cuando un hebreo le dice a usted alaj, es lo peor que le puede decir, el peor insulto que le puede decir un hebreo a otro. Imagínese usted. Pero aquí lo importante, ¿verdad? Es que esas personas líderes que se creen dioses, que se creen que están haciendo cosas, y el que no se cree un dios, pero que está haciendo las cosas como se le enseñaron, es tiempo de que vuelvan a las escrituras y vean los errores que a lo mejor están haciendo. Vuelvo y repito, si usted cree que nosotros estamos errados, aquí están nuestras páginas, escríbanos. Te invitamos para que seas parte de nuestras páginas. Tenemos una en Facebook, en Prédicas del Cafetín, marca like y suscríbete. Y también tenemos otra en YouTube por Carlos Redimín Sánchez Pastor. Aprieta like y presiona la carita del payasito para que te suscribas. Pero eso sí, pasa la voz. Dios te bendiga. Con gusto le vamos a responder. Si tiene algún teléfono, lo llamamos y hablamos. El pastor Carlos Redimín está preparado para responder cualquier tipo de preguntas. Pero esta palabra, lo importante es, ejemplo, esta palabra laj significa que tú rompiste un pacto. ¿Cuál es el pacto tuyo que hiciste con Dios? Llevar a las ovejas al redil de Dios. Si tú rompes eso, ya sea por dinero, ya sea estafando a tus ovejas, trasquilándola, pastor, ¿qué es lo que va a agarrar? Alaj. Bueno, alaj es no solo maldición, alaj es que él no entra en el nuevo pacto. Exactamente, pero eso es lo que estamos tratando de decir, de que ha roto un pacto, que es el pacto de llevar a las ovejas al redil. Entonces allí está digámoslo así, el pueblo de Dios, o la iglesia, mejor dicho, porque en este tiempo es la iglesia. En el Antiguo Testamento era el pueblo de Dios, pero en este tiempo es la iglesia. La iglesia tiene que despertarse. Estamos viendo muchos actos de injusticia y es porque no estamos haciendo nuestro trabajo. Claro, y cientos y miles de pastores que no se levantan, no levantan la voz, ven la opresión, ven la injusticia y no dicen nada cuando pueden hacer algo. Exactamente, y el problema es que el juicio de Dios va a caer sobre la gente que ha tenido la responsabilidad de guiar a estas ovejas a un buen camino. Y entonces, este es tu tiempo.
tienes el tiempo de arrepentirte, de cambiar todo lo que está a tu alrededor si estás haciendo las cosas como no es. Si tú crees que estás haciendo las cosas bien, ok, escudriña a ver si lo que nosotros estamos hablando es negativo o no está acorde a la palabra de Dios. Escríbenos. ¿Verdad, pastor? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Pastor, yo quiero que vea este ejemplo de este basquetero. Se llama Jonathan Isaac. Él juega para la NBA, y se hizo un rito, ¿verdad? Cuando empiezan los juegos, hay un rito de ahora de Black Lives Matters, que la gente se arrodilla. Este muchacho cristiano de una iglesia cristiana evangélica se mantuvo de pie. ¿Qué piensa usted de eso, pastor? Bueno, eso es bueno, ¿verdad? Porque él es la sal del mundo, definitivamente, porque él no va por tradiciones, él no va con lo que el pueblo diga o el pueblo piense, sino con la palabra de Dios. Y qué bueno que él se guardó y no participa en esos eventos. El hermano estaba hablando de este basquetbolista, ¿verdad? Que hacen una señal, que pone una rodilla en el piso cuando se toca el himno nacional de aquí de los Estados Unidos, como protesta, no para honrar o algo así, sino como protesta. Pero él se mantuvo, aunque él era de color negro, se mantuvo. ¿Por qué? Porque él es un verdadero cristiano, porque se guardó y tiene valores, tiene la identidad de Cristo, no tiene la identidad del mundo, porque si tú tienes la identidad del mundo, tú vas a seguir la corriente del mundo. Y vamos a aclarar algo. Este movimiento empezó a raíz de que un policía blanco, ¿verdad?, asfixió a una persona negra, de raza negra. Entonces de ahí se han agarrado para hacer manifestaciones. Y lo peor del caso es que han matado gente, ¿verdad? Han dañado propiedades públicas, han hecho desastres. Y cuando Dios nos dice que nosotros no podemos hacer estas cosas... Claro, ¿verdad? ahí tenemos un video, ¿verdad?, en nuestra biblioteca, de que el cristiano no debe de participar en manifestaciones y protestas. Exactamente. Pero, como dijo el pastor, nosotros estamos llamados a ser sal de la tierra. Nosotros estamos llamados a cambiar, pero con conocimiento. ¿El conocimiento de quién? De Dios. Y este joven se mantuvo de pie con conocimiento. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque vamos a ser claros, cometió un delito esta persona. Y se están arrodillando delante de una persona bueno, que cometió un delito. No solo eso, esta persona que desgraciadamente el policía lo asfixió, era un criminal. Usted debe de ver la historia de esa persona que medio mató a una viejita a golpes y que la puso en el hospital, que ha estado recluido muchas veces. Entonces vemos que no es una perita en dulce. Entonces hacen un pretexto para hacer robo, rapiña, y satisfacer el ego, porque ese es el ego. Y lo dice en la Biblia, aquel que lo dicen, ¿verdad?, en Habacuc, ¿verdad?, aquel que satisface su propio ego no tiene nada, más el justo vivirá por fe. Ahora, mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? El pueblo de Dios, la iglesia de Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para refrenar todas estas cosas que están pasando? Los inmigrantes venezolanos los botan de Ecuador, los están botando de Colombia, los están botando del Perú, los están botando de Chile. ¿Dónde están esos pastores? Pastores, le hago un llamado a los pastores. ¿Qué están haciendo con estas vidas? Las están botando, se están yendo a pie. ¿Qué están haciendo los pastores, las iglesias, con el tráfico de niños? Se están vendiendo estos niños, ya sean por órganos, ya sean por cosas sexuales. ¿Qué está haciendo la iglesia? Usted sabe lo que significa la sal. La sal. Usted pone sal en una carne y la carne, para que se pudra, dura más tiempo. Para que no se pudra la carne. ¿Qué significa esto? Nosotros somos la sal para que la maldad se demore un poco más. Si nosotros no... ¿Qué pasa, pastor, si nosotros no salamos? Bueno, la cuestión aquí es que
el Espíritu Santo es el único que puede detener el pecado. Entonces, cuando el Espíritu Santo llegue a salir, entonces sí, las cosas se van a poner a color de hormiga, ¿verdad? Cuando Jesús venga por su iglesia, nos seamos arrebatados, el Espíritu Santo va a salir y es lo único que está parando, frenando un poco la maldad del mundo. Pero cuando salga va a ser el caos, la angustia de Jacob, la tribulación, como usted la quiera llamar, pero usted no quiere estar aquí. Entonces es tiempo para que usted piense bien las cosas, y si usted se dice ser un hombre de Dios, actúe como un hombre de Dios. Exactamente. Y ya deje de pensar en usted, ya deje de pensar en su preferencia, en las cosas, como dice la palabra. Deje de pensar en engordar su vientre, ¿verdad? Y para eso tenemos Filipenses 3:19. ¿Qué dice, pastor? Al fin los cuales serán perdición, cuyo Dios con D minúscula es el vientre, cuya gloria es su vergüenza. Esto no solo su Dios, es su vientre, su bienestar. Por eso muchos tienden a decir mi iglesia, mi denominación, mi concilio. Por eso, porque se engordan su vientre, porque no son. La iglesia de Dios es donde quiera que tú invoques el nombre de Dios. Y fíjese muy bien, serán avergonzados. Tarde o temprano serán avergonzados estas personas. Y como dice la palabra, la maldición va a caer sobre ellos y sobre sus casas. Y para terminar, pastor, 1 de Pedro 4, del 17 al 18. Porque el tiempo del juicio comience por la casa de Dios, ¿verdad? Y primero comienza por nosotros, la cual será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios. Al Evangelio de Dios. Muchos no saben ni siquiera dónde está el Evangelio. También tenemos un programa. Exactamente. Y si el justo con dificultad se salva. Exactamente. Entonces, para aquellos que están viendo este programa por primera vez, no es tanto con usted, porque estamos hablando más que todo a los líderes. Este programa se hizo más a los líderes, pero también está esta palabra para usted. ¿Hay tiempo para arrepentirse? Sí. Como dijo el pastor ahorita, muchos no saben ni siquiera dónde está el Evangelio. Y oiga primero, el juicio de Dios viene primero por su casa, por la casa de Dios primero, y después para los demás. Este es tu momento, y el pastor le va a decir dónde está el Evangelio, pastor. Claro, el Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Dios, el Evangelio de la gracia, que es para la iglesia, que el apóstol Pablo recibió directamente por Jesucristo, que nos dice, si tú crees, serás salvo, si no crees, has creído en vano, que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y yo te aseguro, querido hermano, que si tú crees de todo corazón, va a haber un verdadero arrepentimiento en ti, porque el Espíritu Santo va a transformarte y hacerte una nueva criatura, y te va a santificar con el poder de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y pasa la voz. Dios te bendiga.